cosas me hacen señas. Agradecerte a vos por la invitación y a los chicos, por supuesto, por estar del otro lado. La idea, bueno, es abierta, no tengo problema. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que hay hoy a nivel estudios, eh, a nivel en todo el mundo con respecto a el fútbol y esta aplicación de las neurociencias. A mí me gusta pensar también, como suelo dar clases para entrenador y como soy un entrenador, soy profesor, preparador físico básicamente de base, que me puse a estudiar esto hace unos 8 años por varias cuestiones. Siempre me gusta pensar que es un aspecto que más que aplicarlo, más que ser algo de afuera que viene a aplicarse, tiene que ser algo que sea una herramienta, no una herramienta más, sino parte del proceso de entrenamiento. O sea, entender cómo suceden estas cuestiones, en los futbolistas, en este caso en arquero particular, creo que nos da una ventaja analizarlo para tener buena información a la hora de planificar, a la hora de elegir un contenido, un ejercicio a trabajar y demás. Por eso, ayer charlando un poco con Ale, orientamos un poco la charla para este lado, para el lado que vamos a empezar ahí. Y bueno, nada, cuando ustedes quieran me cortan, no hay ningún problema en parar y seguir. Así que vamos a hacer un desarrollo y después si quieren o preguntar en el momento o posteriormente no hay ningún drama, estoy abierto a eso. Así que véanme como un colega que simplemente en un momento se interesó por buscar herramientas y posibilidades de entrenamiento para los futbolistas que sean un poco más efectivas, como siempre buscamos todos. Y bueno, por ese lado ha sido este caminito que yo hice en los últimos años. Como decía ahí Ale, mientras voy compartiendo la página, mi pantalla, perdón. Como decía Ale, manejo un grupo de trabajo y de estudio, se llama Evolucionar. Ahora le voy a mostrar un poquito. Pero básicamente, para empezar un recorrido con esto que ustedes tienen hoy, sobre el puesto específico del arquero, yo me empecé a preguntar sobre lo que estábamos haciendo en el entrenamiento hace 10 años y lo que se podía llegar a hacer para mejorar las cosas. Y sin duda que una de las cuestiones que más me motivó fue darle vuelta a esto que vemos ahí adelante, que es muy complejo, es un lío bárbaro, es un sistema complejo, por lo tanto hay que abordarlo de esa manera. Pero la verdad que cada vez que avanzamos y que profundizamos en estas cuestiones, nos da más ganas de seguir, porque no solo lo que hay afuera como investigación dura, científica, sino también lo que vamos generando acá como posibilidad, se nos mete por todos lados en nuestra tarea, se nos mete en el día a día, se nos mete en la planificación, se nos mete en el diseño de los ejercicios, de las tareas, como le quieran llamar. Entonces, yo creo que siempre que llegamos a un punto de decir qué lío que es esto, qué complejo que es, nos motivamos por el hecho de la respuesta que nos da. Nos da respuesta directa, nos da respuesta para replantear un montón de cosas que hacemos y algunas de ellas vamos a recorrer hoy. Un poco ahí arqueros, neurociencia, etcétera, porque le vamos a dejar abierto a que ustedes puedan plantear algunas cuestiones. Ese es mi grupo de laburo, estamos en redes, así que están invitados a conectarse con nosotros cuando quieran. Estamos acá en la ciudad de Rosario, pero bueno, hoy con la posibilidad de estar en contacto con ustedes por vía redes e internet, se hace bastante más fácil esta cuestión. Bueno, vamos a empezar un poquito por esta idea. El entender cómo funciona este complejísimo órgano que yo le decía nos da una posibilidad certera que está ahí un poco plasmada en esas dos fotos, ¿no? Si intentamos un objetivo hacerlo como en la foto izquierda o como la foto derecha. La verdad que conocer los mecanismos, que es conocer los mecanismos por los cuales el ser humano aprende, y el entrenamiento tiene que ver con eso, con adaptaciones a una tendencia de aprendizaje. Las experiencias van moldeando nuestra estructura de nuestro sistema nervioso, y ahora vamos a ver un ruidito por eso, pero básicamente decir como puntapié que
En cada momento que tu arquero se encuentre con vos, hay una alta posibilidad de que él modifique su estructura, lo que va a hacer que después pueda operar en el campo de una manera o de otra. Entonces, el planteo del entrenamiento no es algo casual. La elección de un ejercicio no es algo casual. El desarrollar un trabajo metodológico sobre una orientación, sobre otra, no es casual, porque va a dejar un efecto y un efecto que va a ser decisivo a la hora de su rendimiento, su toma de decisiones y sus acciones. Entonces nosotros nos ocupamos mucho de saber cómo ese sistema nervioso y en particular el cerebro, que pertenece a una persona, esto, por ahí la idea esa de entrenamos cerebro es una idea bastante compleja. Entrenamos arqueros, entrenamos personas que tienen un cerebro, tienen un sistema nervioso que es el de mayor importancia a la hora de aprender y a la hora de entrenar y modificar la conducta y la estructura. La modificación de la conducta, aprender un acto motor, significa la modificación de la estructura. Entonces, es un laburo al menos ser tomado en serio, y eso como nosotros lo hemos tomado. Entonces, no es lo mismo seguir ciertas pautas, elegir ciertos ejercicios, encadenarnos con otro, hacerlo en un lugar que en otro, no es lo mismo, no es casual. Si yo tengo una práctica de entrenamiento aleatorio, posiblemente me quede en esta opción, ¿no? Aleatorio me refiero a no tener una planificación, no seguir un plan sistemático, no tener un orden, no basarme en cómo ese arquero está capacitado para aprender, si tiene 7, 14, 25 años no es lo mismo, si es un deportista de rendimiento no es lo mismo. Entonces, conocer esas pautas generales que nos atraviesan a todos los seres humanos es interesante. Y las pautas particulares, con esta cuestión del club donde estoy, la edad que estoy entrenando, la capacidad de ese deportista, nos da un plus que seguro nos va a permitir sacar alguna ventaja. Y básicamente a mí me gustó arrancar con esto, porque el tema de la toma de decisión y el tema de las acciones en sí, yo le decía que está siendo muy estudiado dentro del campo de las neurociencias, la psicología, la metodología, tanto para el arquero como para el futbolista de campo. Y ahí hay una primer parte que a mí me gustaba compartirla, porque el foco está en explicar básicamente, y sobre todo, el gran interrogante es cómo surgen las acciones de alta velocidad de resolución, en la cual el arquero está implicado en gran medida en sus participaciones. Entonces empiezan a surgir diferentes miradas sobre esto, cómo actúa ese sistema nervioso y ese cerebro en esas situaciones de alta demanda de acciones y de resolución. Y cada respuesta que se le da, nosotros vamos a analizar básicamente 3, pero cada respuesta que se le da de estos campos implica un trabajo de campo diferente, implica una forma de entender diferente y de llevar adelante los entrenamientos. Ahora nos vamos a entender un poquito más. La idea es entender estas 3 formas, por eso pusimos los lentes, como dice Víctor Frade, a veces pensar estas cuestiones es sacarse de los lentes y pensar de otra manera, y de otra manera, y de otra manera. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo suceden estas acciones rápidas, donde no hay mucho tiempo de procesamiento, no hay mucho tiempo de pensar, en el cual el arquero se ve involucrado, y que abre la puerta a pensar si no hay otro tipo de acciones y de toma de decisiones en el arquero, que son acciones donde sí hay tiempo de realizar un procesamiento sobre la situación que estoy viviendo. Pero no vamos a entrar en esta que está para resolverla, esta de acciones de alta demanda, de acciones a alta velocidad. Y una de las explicaciones con respecto a esto lo da la ciencia cognitiva, que básicamente, más allá de que existen muchas opciones, lo piensa a ese sistema nervioso como un procesador de información, como si fuera una computadora. Cuando uno introduce información, hay un procesamiento en el medio y de ahí sale una acción. En este caso, que pensamos en los arqueros y en un ser humano en situación de fútbol, diríamos la acción que corresponde a lo que demanda la situación. Bueno, esa es una manera de verlo, que básicamente lo que implica es que hay un input, como dice acá, un captar a través de los sentidos de la información. Está la más conocida, seguramente ustedes han oído hablar de esto. Hay un procesamiento en el medio
hay una salida que sería la acción misma. Esta es la manera más tradicional de ver esta cuestión. ¿Qué pasa con esto? Cuando empezó a estudiarse de otras ramas que ahora la vamos a ver, empezaron a decir que había cosas que no se en la acción de esta índole. Cosas que no cerraban, por ejemplo, los tiempos de procesamiento, los tiempos de reacción y los tiempos de acción. Empezaron a darle un poco de palo y a criticarlo un poco a esto, empezaron a pensar que esos tiempos no podían ser tan rápidos. ¿Cómo hacía para tomar toda esa información que está en esa jugada, enviarla a los centros motores de la corteza cerebral, de ahí elegir un plan motor y ese plan motor ponerlo en marcha, y en base al resultado de ese plan motor hacer una reevaluación? Era una explicación primaria y muy acertada, pero se empezó a cuestionar esto. Bueno, y en las acciones rápidas, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? Una velocidad de reacción, hay una acción, hay una reacción. ¿Hay verdaderamente un tiempo de que se procese centralmente? ¿O hay un procesamiento intermedio que puede determinar una acción? ¿Está? Entonces, en esta mirada cognitiva, lo que empezaron a pensar, y le dieron el nombre de que cuando entrenamos nosotros creamos en el arquero situación probabilista. Es una gran forma de ponerlo en palabras, porque fíjate el desglose de esto. Nosotros tratamos de acercarle al arquero información. En realidad lo que le acercamos son datos. Son un montón de datos. Cómo preparaste los conos, cómo pusiste la pelota, las indicaciones que vos le das como entrenador. Entonces, esos son datos. Se transforman esos datos en información cuando pasa por su procesamiento, los conocimientos previos que él tiene. ¿Tá? En base a sus conocimientos, ese arquero va a interpretar esa cantidad de datos que vos le ponés adelante. Ya digo, ejercicio, indicaciones, etc. Le ponen la palabra situacional, que ya nos acerca más a pensar que sería más conveniente siempre plantear situaciones de entrenamiento más que ejercicios aislados. ¿Tá? O ejercicios que involucren situaciones de juego. ¿Por qué? Porque yo en el entrenamiento voy a tratar de reproducir lo más cercano posible las condiciones del juego. Y el juego exige incertidumbre, altas velocidades, complejidad, porque están compañeros, los rivales y demás, en el caso del arquero por delante o no, o hay uno o hay dos. Pero lo que lo plantea acá es que esa información tiene que ser situacional. Y ahí nos plantea una pregunta. ¿Qué pasa con el ejercicio más analítico? Donde estoy trabajando una parte técnica, pero tal vez no está tan comprometida la parte más estratégica o táctica que involucra al juego y que hace a la situación. Yo no me encuentro con situaciones aisladas de que me rematen 3, 4, 5 veces, para poner un ejemplo burdo del entrenamiento clásico de arquero. Y yo sé que está cambiando por suerte. Y lo último que pone en juego es probabilidad. O sea, en base a esa ejercitación constante, reiterada en diferentes situaciones, ese arquero generar una probabilidad de que algo vaya a pasar. Y la respuesta que le da a esta cuestión de la solicitación rápida es que existe una cognición ultra rápida. O sea, este proceso de tomar la información de la situación del juego, procesarla a nivel cerebral, una acción consecuente, sería un procesamiento ultra rápido. Seguiría este camino, pero a altísimas velocidades, porque si no, no cierra la explicación, como le decía. Y la otra explicación que da esta gente, que mira el entrenamiento de este lugar, que es muy acertada, es que de tanta ejercitación de calidad, empiezo a predecir o anticipar lo que va a pasar. O sea, en base a cómo está perfilado ese jugador que va a patear, yo puedo intuir probabilísticamente que la pelota va a venir a mi izquierda o a mi derecha, en base a cómo están situadas sus caderas, que es una gran fuente de información, cadera del jugador de fútbol, sobre todo porque están situadas en una zona en donde me permite sacar buena información con respecto al tren superior y al tren inferior. Yo puedo tener información de cómo está perfilado. Entonces yo soy tan bueno por el entrenamiento, o me voy haciendo bueno con la práctica, que a mí me permite anticipar, y anticipar lo que va a pasar me permite ser rápido para resolver eso. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces,
esta mirada va a decir, hay un procesamiento de este tipo, que es el más conocido, que se basa en que vos le hayas presentado y le hayas enseñado a discernir esta información situacional probabilística y que después lo va a hacer o ultra rápido, ese viaje de información va a ser rapidísimo, o va a ser rápido porque se anticipa la cuestión. O sea, no va a esperar a que salga la pelota del pie, sino que va a anticipar con toda la información que tiene del cuerpo del rival, del entorno, de los jugadores, rivales, compañeros, va a anticipar esa posibilidad, por lo tanto se va a hacer eficaz. Esta es la primera mirada de esto. Yo le voy a presentar alguna y es la más clásica y tal vez es la que todos conocen, ¿no? Dentro de esta línea se puede distinguir así. Dentro de la toma de decisión en un partido, yo creo que también esta tabla es pertinente para los arqueros, ustedes me dirán, seguro para los jugadores de campo sí, y el arquero que hace campo. Habla de tres tipos de toma de decisión. Los tipos de toma de decisión son una, que es, no sé si ven el cursor, de procesamiento lento, seriado, analítico y que sería más vinculado a lo consciente. O sea, una toma de decisión que cuando no estoy implicado en la jugada misma y en la velocidad de la jugada, yo puedo tener, que estaría dado por un recordar, un poder procesar, un poder razonar lo que está pasando en el juego, ¿tá? Que tendría una forma de entrenamiento. Después habría una toma de decisión, que es esta que está acá, que estaría basada en un procesamiento rápido, esta que hablamos de lo ultra rápido o de lo anticipatorio, que sería un procesamiento inconsciente o subconsciente, eso que vos te tiraste y después le ponés palabra por qué te tiraste, pero vos te tiraste. O vos saliste rápido, y no hubo un momento, un tiempo de pensar. Donde el procesamiento, en vez de ser en serie de la situación, serie quiere decir una cosa tras la otra, es en paralelo. O sea, hay un vistazo general, hay algo que destaca en esa situación que estoy viviendo en el juego y me hace, en base a entrenamiento, actuar. Y esto se basa más que en un recuerdo consciente, en un procesamiento inconsciente subconsciente y en un reconocimiento situacional. Esto está bueno destacarlo. ¿Por qué? Porque para que haya un reconocimiento de una situación familiar, tiene que haber un conocimiento de esa situación. Para reconocerlo tiene que conocerlo. Y tiene que conocerlo lo más detalladamente posible y parecidamente posible a lo que se va a encontrar. O sea, ahí tenemos la necesidad de que el entrenamiento refleje las características de la acción que va a aparecer en el juego para una buena toma de decisión. En este caso, tiene algunas características más, pero lo dejamos por ahí. Y hay una tercera dimensión de la toma de decisión. Estas tres no es que están separadas. Esto sucede en el partido encadenadamente, en el entrenamiento encadenadamente, pero yo puedo tener recursos de entrenar una u otra de diferente manera, aunque son juntas. Inclusive antes de explicar esta, que es la tercera y la que más me interesa, es decirle que si hay un abuso de esta, sea más planteada en el entrenamiento de la pregunta, la reflexión consciente, la de preguntarle cómo te sentiste, cómo lo viste, cómo lo harías, una más reflexiva. Esta estaría más dada por el ejercicio mismo, la demanda de alta velocidad. Si abuso de esta, puedo estar involucrando en el deterioro de esta o de esta. Si abuso de esta, el entrenamiento no tiene esta forma de entrenar esta, puedo estar implicando una cuestión perjudicial para esta y así sucesivamente. Pero esta tercera es esa sensación que muchos atletas y deportistas refieren, sobre todo en estos deportes de alta incertidumbre, de escenarios que cambian constantemente, en eso que esa sensación de que no sabés después de qué pasó, de si lo pensaste, lo sentiste, te dio la sensación de que vos procesabas lento, pero en realidad hubo una acción y demás, que refieren muchos atletas, muchos deportistas en el fútbol ni hablar, dirán ustedes con los arqueros que tienen más experiencia, que se va ensanchando esta posibilidad a medida que el deportista y el arquero se hace bueno. El bueno ensancha esta capacidad de tomar decisiones, porque es una decisión más basada en la intuición, en un procesamiento de visión global o de percepción global, vamos a decir así,
porque la percepción no se limita a la visión, es muy importante que lo tengamos en cuenta, y bien lo visual es nuestra forma de captar mejor y en mayor cantidad la información de la jugada, no se circunscribe a eso, la propiocepción, o sea, la sensación de nuestro cuerpo en el espacio es de alta calidad y cantidad de información para tomar decisiones, pero sería una visión global en el sentido de percepción global, y se iría ensanchando esta posibilidad en el bueno. A medida que va siendo mejor arquero, va teniendo una posibilidad de un procesamiento en esta dimensión. Como digo, las tres dimensiones van enganchadas, corresponderían a una descripción cognitiva o neurocognitiva de esto que veníamos hablando en esta primer mirada, los primeros lentes que nos ponemos para entender qué hace el arquero en estas situaciones ultra rápidas. Y acaba con el ejercicio, lo más parecido al juego posible, acaba un poco con la reflexión y acaba con las ejercitaciones que demandan la creatividad. Ejercicio de resolución de problemas, ¿sí? De descubrimiento guiado, que también pueden implicar en esta, pero en esta es fundamental. Si yo no doy la posibilidad de autonomía o de libertad a que algo aparezca, y soy siempre un constructor de ejercicio reactivo, o sea, soy un constructor de ejercicio en donde el deportista hace esto porque lo limité a eso y punto, no abro las posibilidades, este rango de la intuición queda un poco ahí atrofiado. ¿Tá? Ejercicios que ahora se llaman de autoorganización, darle la posibilidad de que haya un algo más de expresión motora libre al arquero. ¿Tá? Y como decíamos, cuando soy muy bueno y aceito todos estos mecanismos que van uno arriba del otro, puedo anticipar lo que viene y puedo ser más efectivo en la toma de decisiones. Hasta ahí vamos con esta mirada de lo cognitivo. Cognitivo tiene que ver con la cuestión de generar conocimiento para ponerlo en práctica en situaciones similares. Ahí, ¿estamos bien? Hasta ahí, entrenamiento estaríamos aportando en base a los ejercicios generamos la autoorganización de ese sistema. Y aparecen algunas palabras como sinergia, acoplamiento, para los que han leído un poco de esto por acá. Pero básicamente lo que van a decir es, no se puede diferenciar entre la acción y la percepción. ¿Por qué? Porque en el momento que yo realicé un gesto y me moví, ya me cambió la percepción. Y la percepción va a condicionar a la acción misma como sucede. Y esto no es tan fácil de recortarlo en el juego. Hasta ahora, como decir, bueno, ahora estoy percibiendo, ahora estoy planificando y ahora estoy moviéndome. Esto es una cosa continua donde no hay una verdadera separación entre una cosa y otra. Entonces lo que van a plantear es que los ejercicios se tienen que manejar con estas tres variables. Tener en cuenta las características de la persona, en este caso sería el arquero, las características del entorno, dónde lo vamos a entrenar, cómo lo vamos a entrenar, que no es menor, y las condiciones del ejercicio, ¿no? Las reglas, las condiciones, lo que ellos llaman constreñimiento. Esta segunda mirada dice, bueno, inclusive los estudios avanzados en neurobiología ya empiezan a dar información sobre que algunas neuronas de la corteza motora suplementaria, que es la que utilizamos para movernos, también tienen funciones perceptivas, lo que avalaría esta cuestión de no pensar separadamente la percepción de la acción, ¿no? O yo estoy en una jugada y estoy parado de una manera y si me caí o estoy en el piso o me estoy levantando, la percepción de la situación va a cambiar en base a mi posicionamiento. Entonces lo que van a decir es esto. Y una tercera forma de verlo, que es la teoría de la inacción, simplemente para que tengan en cuenta que existe, que habla de que hay un conocimiento corpóreo, que no hay tanta necesidad de un procesamiento como lo veíamos antes, sino más bien que lo que nosotros generamos es una autoorganización en base a la situación que le hago vivir. Y que esa situación va a tener importancia si tiene sentido. Si el entrenamiento del día lunes tiene sentido, eso va a ser de alguna manera atesorado para después ponerlo en juego en la acción misma. ¿Está? Una visión que integra las dos anteriores en parte. Que integra la sistémica y la cognitiva. Ale, pará porque me está retumbando algo y no lo puedo bajar el volumen yo. Ahí está. Era de tu video. Ahora
Un planteo y otro lo que hace es la diferenciación entre promover arqueros que sean autónomos y no automatizados. Nosotros antes decíamos, bueno, generamos mucho automatismo y generamos un hábito motor, entonces el hábito motor después se pone es la de generar un arquero con autonomía, de generar deportistas, arqueros entre ellos, proactivos y no reactivos. Muchas metodologías de entrenamiento muy controladas, piensen, usted se le debe estar viendo en la memoria varias, un deportista adaptado a una situación, pero cuando sale de esa situación no tiene capacidad de ser adaptable, de ser proactivo y de ser autónomo. Esta es la idea, que yo piense siempre con un dejo de incertidumbre, porque el juego es de incertidumbre. Entonces yo estoy adaptando mi ejercicio y mis objetivos a lo que el juego propone. Entonces, nosotros en algunos lugares donde yo trabajo con esto, lo dividimos así, para empezar a hablar propiamente de la acción del entrenamiento. Nosotros decimos que hay ejercicio, esto también lo dice Frade, específico con mayúsculas. O sea, son ejercicios donde la situación del juego es lo más parecida posible. Se hace en un lugar parecido, se desarrolla en un lugar parecido y tiene las características lo más parecido posible. Esto es específico con mayúsculas. Segundo, específico con minúsculas, o sea, tienen que ver con el deporte, con el fútbol, está la pelota y demás, pero no se hace en el lugar que corresponde, o sea, contextualizando en el arco en este caso. Siempre ayer hablábamos con Ale esto de que aunque, por supuesto que tenemos este problema de no pisar la cancha, no romperla con los arqueros, o de no usar la cancha cuando está usando el equipo, pero tal vez de generar algunos espacios en donde es el campo en sí, tenga, por ejemplo, un área chica y el área grande, una diferencia central a la hora de adaptar toda la información, aunque no sea en el campo mismo, ¿no? Aproximarlo a eso. Pero en este caso serían todos esos ejercicios que a ustedes se les están ocurriendo, que no en juego, o que son esos ejercicios analíticos que están demasiado recortados del juego, que son muy útiles, que sirven mucho, sobre todo para mejorar la cuestión técnica y demás, pero que tienen que tener sí o sí un encadenamiento para que después suceda como transferencia en el juego. Si no, termino siendo un gran atajador de entrenamiento, pero no un gran arquero en el campo en el día de competencia, donde tengo miedo, donde hay gente que me insulta, donde hay gente que me alienta, etc. Eso no lo puedo reproducir en el entrenamiento, pero sí puedo reproducir las condiciones. Y esto que me decía Ale, de que cada vez se integra más al juego el arquero, que me parece súper correcto, porque hay que llevarlo a las situaciones específicas y nosotros pregonamos eso. Y los ejercicios inespecíficos son aquellos, yo puse ahí un ejemplo del FitLab, que ustedes seguramente tendrán cuestionamiento y preguntas sobre esto, o a ciertos ejercicios que tienen que ver más con cuestiones de estimulación inespecífica que no existen en el juego, que a mi manera de ver, bien fundamentado y bien estudiado, pueden ser un complemento de lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque si no están bien articulados con que esto sea, como está acá abajo, lo de E mayúscula sea prioritario, lo de E minúscula sea un complemento importante y esto sea un complemento en toda su dimensión, como vamos a ver ahora en el aprendizaje, esto puede terminar trayendo más dificultades que posibilidades de acción concreta en el juego. Lo que no digo que lo descarte, sino que digo que hay que usarlo con cuidado. La metáfora del martillo. Con el martillo puedo construir una hermosa mesa o puedo romperle la cabeza a alguien. Entonces, en el entrenamiento y el entrenamiento de alto rendimiento, donde se juega por plata, hay que analizar bien cómo esto sucede. Y que no me lleve la moda, que no me lleve el camino fácil, porque en esto no hay un fácil. El camino es difícil. Es entrenar y adaptar mi situación de entrenamiento para que después sea transferible al juego. Y eso es lo que nos dice la neurobiología, al menos desde hace 8 años que lo estudio. Entonces, no descarto esto, pero tiene que ser muy bien aplicado. Y a no confundir que esto me va a dar la solución. Los test que se le hacen a los deportistas de alto rendimiento sobre sus capacidades ejecutivas
son de una alta calificación porque son deportistas de alto rendimiento, y no al revés. ¿Está bien? No es que yo mejorando las capacidades ejecutivas de manera inespecífica mejore las capacidades propias del juego. ¿Se entiende esto? El de alto rendimiento le toma un test de función ejecutiva, cognitivo, y da bien porque es bueno en su particularidad, en su especificidad, y lo puede transferir. Ahora, no es lo mismo que yo opte por trabajar esas funciones ejecutivas de manera descontextualizada y eso implique hacer un mejor arquero. ¿Está bien? Esa es mi opinión con respecto a esto. Entonces hacemos un recorrido un poco con esto que está pasando dentro del cerebro cuando alguien empieza a entrenar. Ahí están las neuronas, lo vamos a hacer sencillito. Cuando alguien entrena, empieza a conectar esas neuronas, a producir asociaciones que se llaman sinapsis. Si entrena mucho, de manera sistemática e inteligente, lo que va a hacer es formar redes más complejas, como lo ven ahí, son muy complejas, y una encima de otra. Y si eso sale todo bien, y vamos produciendo un hábito motor o un conocimiento motor de calidad en ese arquero, esas redes que condensan el aprendizaje se integrarán a otras para mejorar su performance. Ser leído. Si yo lo pongo al deportista en un contexto similar al juego, va a poder entender que eso lo tiene que transferir de manera implícita e inconsciente. Entonces, el jueguito que hacemos siempre es la pregunta. Este señor con guardaespaldas y en el hospital sería un médico. O sea, el contexto, el entorno, determinó la lectura que yo haga. Este jueguito sencillo y tonto nos sirve para entender que el cerebro es una máquina de contexto, como dice este autor, y es una máquina que es un sistema complejo muy capaz de reconocer por la parte. Esto es lo que quiere la parte que yo entreno, que es un ejercicio, o sea, un recorte del jugar completo, tiene que lo que sabemos que los entrenamientos con ejercitaciones situacionales, lo que hace es transferir una alta capacidad de información y cantidad de información. Básicamente porque si es un buen entrenamiento y un buen ejercicio, ese ejercicio le tiene que transmitir información al arquero, aunque haya un jugador de campo ahí, que le explique qué hacer, cómo hacerlo, dónde y cuándo hacerlo, o sea, ponerlo en contexto para que ese acto técnico tenga un sentido, y si le explica el por qué y el para qué, tenemos el combo completo, porque ahí es la verdadera dimensión de que esta información sea de calidad y se articule, ¿sí? que una articule con otra. Yo soy un gran diseñador de tarea, pensar mucho, encadenar esos ejercicios de esa tarea para poder responder desde el ejercicio, no desde lo que le digo, desde el ejercicio, poder responder a estas preguntas, que el jugador tenga esta calidad de información. Esa es la idea. Y esta la recorremos rapidito, que es un poco entender como la forma, y se piensa que las partes son cerradas y sumatorias, una mirada integrada y una mirada compleja o sistémica, en donde ya la táctica, la técnica, la preparación física no se pueden separar demasiado. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Ahí estoy activando el micrófono, Seba. Yo la verdad, Seba, por lo menos de mi parte, se está entendiendo todo. Creo que está bastante claro y simple cómo lo estás llevando. Aparte estoy viendo cómo todos también están observando, anotando y demás, así que calculo que debemos estar todos iguales, ¿no? Se remil entiende lo que está diciendo. De que nosotros generamos es neuroplasticidad, que es el fundamento biológico de un aprendizaje. Una conducta se sostiene a través de las modificaciones de nuestra estructura. Y habla justamente de la plasticidad o neuronal, o hace referencia a lo plástico no por casualidad, sino porque da esta sensación de moldeable, ¿no? El plástico es moldeable.
Ahora, no es moldeable en cualquier situación, si ustedes lo piensan. Sino que el plástico cuando está frío no se puede manipular ni moldear. Tiene que tener cierta condición que es el calor que uno le pone a ese plástico. Y si le pase calor, se derrite. O sea que hay condiciones para generar neuroplasticidad, o sea, producir condiciones de aprendizaje. Y este cuadrito refleja un poco esto. Fíjate qué interesante. Esta columna que está acá dice que la actividad aeróbica de mediana y baja intensidad genera una condición óptima para que esas neuronas se conecten en neuroplasticidad. Sobre todo porque en esa actividad durante todo, piensen en la entrada en calor y piensen en la aplicación de las planificaciones y de la forma de acomodar la sesión. Si yo tengo una actividad aeróbica, después la buscaremos la vuelta, ¿no? De entre 15 y 20 minutos de baja y media intensidad, se van a generar condiciones para la neuroplasticidad. Se promueve la síntesis de una proteína que se llama BDNF, que lo que hace es producir una posibilidad mayor de sinapsis. Súper interesante, porque si no doy estas condiciones aeróbicas, esta proteína no se produce en tanta calidad y cantidad como yo lo necesito. Después otra cosa que nos dice es que el horario del día favorece a la neuroplasticidad entre la mañana y la tarde. ¿Ven la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Los jóvenes tienen mayor capacidad de neuroplasticidad que los mayores. Y esta que es súper interesante, lo pensé mucho para ustedes, ¿dónde pongo el foco de atención? Si el foco de atención está muy centrado, sobre todo en un foco externo, o sea, no en mi cuerpo, sino en un foco externo, y ese foco de atención es alto, la capacidad de producir neuroplasticidad es más, estoy distraído, o tengo atención internamente, o sea, estoy pensando demasiado en lo que estoy haciendo con mi cuerpo. Tiene un foco interno. ¿Está bien? Alguien que está ejercitando, está pensando demasiado en lo que está haciendo con su cuerpo, es diferente a si el foco está puesto afuera, o sea, la intención de la jugada. Interesante para pensarlo esto. Sobre todo en las correcciones y en los ejercicios. Bueno, y después hay algunas condiciones más, como la genética y la historia sináptica, pero esta les quería referenciar, ¿no? Inclusive el sexo y demás. Pero por lo menos esta de lo aeróbico, el horario, la edad y el foco hacen referencia a una mayor capacidad de aprendizaje o no, si utilizo estas variantes. Y una que es determinante, que se la digo ahora para no olvidarme, son las horas de sueño. Las horas de sueño pueden hacer que vos tengas la mejor metodología del mundo y seas el mejor entrenador del mundo, pero que no le demos tiempo a lo que se llama reconsolidación, que esto es lo que vamos a hablar para terminar. ¿Qué es lo que sucede, esta configuración que sucede todas las noches y que necesitamos tener un sueño profundo, de descanso, y durante por lo menos 8 horas según la edad, pero sobre todo 8 horas para garantizar que eso que aprendí se traslade a la información a largo plazo, a la memoria a largo plazo. Entonces yo puedo ser muy bueno, entrenar muy bien y ponerle al arquero un ejercicio extraordinario y seguir una lógica de entrenamiento coherente y con sentido, pero si ese tipo no duerme la cantidad de horas que tiene que dormir, en esa reconfiguración diaria que sucede en el descanso, y duerme mal, presten atención también a esta cuestión con respecto a los celulares, los televisores que quedan prendidos. Fíjate qué detalle puede hacer que todo el edificio se tambalee. Es interesante pensar en esta posibilidad de al menos chequear cómo están siendo las horas de sueño y la calidad del sueño. No, es interesante. Por eso se los puse acá para terminar. Esto nos dice que cada vez que nosotros empezamos a entrenar, activamos las redes específicas que se van a solicitar para esas acciones motrices. Esto se entiende. Ahora, cada vez que yo pongo un ejercicio en marcha, tengo que ser consciente que esa neuroplasticidad va a estar adquiriendo el calor necesario para modificarse. ¿Qué quiero decir con eso? Atento, porque no es cualquier cosa elegir un ejercicio y poner una cosa delante de otra y hacer una cosa hoy lunes y mañana martes encadenadamente. Porque cada vez que yo solicito
la red específica de cierta acción motriz, la pongo en condición de ser modificada. Y si yo no acerco al futbolista información de calidad, eso en vez de llevarme a un perfeccionamiento me va a traer un problema. Calidad de movimiento, calidad de ejecución, cercanía del gesto y la toma de decisión con el juego. ¿Se entiende esto? Cada vez que yo activo con un ejercicio esta red, esa red se vuelve lábil, así se dice, se vuelve maleable, se pone en estado de neuroplasticidad, porque estoy activando ese específico. Entonces, si quiero que ese arquero mejore, le tengo que acercar un ejercicio de alta demanda y de alta calidad, porque si no voy a estar haciendo una macanita, o sea, va a ser contraproducente para mí. Yo diría que antes de que meter mala información, no meta nada. Juguemos al truco, hagamos un crucigrama, porque en el momento que vos hiciste la entrada en calor, está activada esa red específica. Y a partir de ahí, la red está en condición de modificarse. Eso nos pone en alerta total. Por eso, primero está bueno encontrar las fundamentaciones, que ustedes tienen muchas, y yo estoy colaborando o intento colaborar con eso, antes que hacer un ejercicio por hacerlo, o porque lo vi, o porque está de moda, etc. Entonces, proceso de planificación inteligente para, cuando se activen estos mecanismos de entrenamiento, ser eficaces. Y una vez que activamos la huella de memoria, esa huella se vuelve momentáneamente modificable o lábil. Responsabilidad total, es decir, ojo, atención con esto. Bien, Ale, hasta ahí nomás. Abrimos la pregunta, las que podamos responder las respondemos y si no, nos iremos rápidamente a tratar de estudiar y a responderlas. Y siempre como objetivo, gracias por la escucha, como objetivo generar preguntas para todos. Así que acá estamos para seguir un poquito más lo que necesitan.